Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte del tema la segunda ley de la termodinámica, en la cual la segunda ley se refiere sobre todo a la cantidad de energía y la calidad de esta energía que nosotros usamos en los procesos termodinámicos. Como primer ejemplo, vamos a ver la producción de potencia neta de una máquina térmica. Este ejercicio enuncia lo siguiente. Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia el río cercano es de 50 megawatts, determinar la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Como solución, se cuentan las tasas de transferencia de calor hacia y desde una máquina térmica, se determinará la salida de esta potencia neta y la eficiencia por ende. De acuerdo a la suposición, se ignoran las pérdidas de calor por las tuberías y otros componentes. Dentro del análisis que observamos en la figura, se ofrece un esquema de una máquina térmica. El horno sirve como un depósito de alta temperatura para la máquina y el río como un depósito de temperatura baja. Las cantidades dadas se pueden expresar como QH, que es la alta, que en este caso tenemos 80 megawatts, y QL, que es la baja, como 50 megawatts. De acuerdo a las fórmulas, la potencia de salida neta va a ser la diferencia dentro de la entrada menos la salida. En este caso es 80 menos 50, que nos reporta 30 megawatts. La eficiencia térmica se calcula de esta forma. Tenemos la eficiencia que va a ser igual al W neto de salida entre QH, que en este caso es la energía de entrada. Haciendo las operaciones tenemos 30 megawatts entre 80 megawatts nos da 0.375, lo que representa 37.5% de eficiencia. Como comentario, podemos decir que de toda la energía que en este caso se está usando, solamente el 37.5% de esta se utiliza de una manera adecuada. Teniendo como segundo ejercicio, tenemos la tasa de consumo de combustible de un automóvil, en la cual se menciona lo siguiente. Un motor de automóvil con una salida de potencia de 65 horsepower tiene una eficiencia térmica del 24%. Hay que determinar la tasa de consumo de combustible de este automóvil si el combustible tiene un poder calórico de 19.000 British Thermal Unit por libra masa. Es decir, los 19.000 BTUs de energía se liberan por cada libra masa de combustible quemado. Dentro de la solución se cuenta con los datos de salida de potencia y la eficiencia del motor del automóvil. Se determina la tasa de consumo de este mismo. De acuerdo a la suposición, la salida de potencia del automóvil es constante, o sea, no varía. Y en el análisis, en la que se ofrece el esquema de un motor de automóvil, el cual es propulsado, convirtiendo en trabajo el 24% de esta energía química liberada durante el proceso de combustión. La cantidad de entrada de energía requerida para producir una salida de potencia de 65 horsepower se determina a través de la siguiente ecuación de eficiencia térmica, en la que tenemos la QH, que es la que se requiere, va a ser igual al trabajo neto de salida entre la eficiencia térmica. Sustituyendo los datos correspondientes, tenemos 65 horsepower
entre 0.24 multiplicado por 2545 BTUs por hora, que es la conversión que nos va a dar a BTUs por hora. Haciendo las operaciones nos reporta 689.270 British Thermal Unit por hora. Continuando con este ejercicio, para suministrar la energía de esta tasa, la máquina debe de quemar combustible de la siguiente manera. Sabemos que se liberan 19.000 BTUs de energía térmica por cada libra masa de combustible quemado. Sustituyendo en la ecuación de la masa por hora, tenemos 689.270 British Thermal Unit por hora entre los 19.000 que se liberan British Thermal Unit por libra masa. Esto nos reporta 36.3 libras masa por hora. Si observamos en la gráfica que aparece del lado derecho, tenemos nuestra cámara de combustión en la cual se suministra la cantidad de masa, en este caso del combustible que se está utilizando, se genera cierto calor que nos reporta solamente una salida de 65 horsepower y lo demás se va a la atmósfera de acuerdo a la eficiencia de esta máquina térmica, que en este caso es un motor de un automóvil. Como tercer ejercicio tenemos el siguiente. Es el rechazo de calor mediante un refrigerador. Si observamos el diagrama que aparece del lado derecho, se suministra una potencia de 2 kilowatts al sistema. El refrigerador requiere 360 kilojoules por minuto para tener los alimentos a 4 grados centígrados y el resto, ¿verdad?, se va como calor a la cocina. Dentro del enunciado se tiene lo siguiente. El compartimiento para la comida de un refrigerador se muestra en la figura ya mencionada. Se mantiene a 4 grados al extraer calor de este a una tasa de 360 kilojoules por minuto. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilowatts, hay que determinar el coeficiente de desempeño del refrigerador, el famoso COP, que es Coefficient of Performance. Y a su vez, la tasa de rechazo del calor hacia la habitación que aloja este equipo. Dentro de la solución, se conoce el consumo de potencia del refrigerador, se determina su COP, Coefficient of Performance, y la tasa de rechazo de calor. Se supone que existen condiciones de operación estacionarias, quiere decir que no se mueven los equipos del espacio que ocupan. Como análisis, el coeficiente de desempeño del refrigerador va a ser igual a QL entre el trabajo suministrado a la entrada. En este caso tenemos los 360 kilojoules por minuto entre los 2 kilowatts, multiplicados por la conversión de 1 kilowatt representa 60 kilojoules por minuto. Esto nos da un valor de 3. Es decir, 3 kilojoules de calor se extraen del espacio refrigerado por cada kilojoule de trabajo suministrado. Dentro de la tasa que se rechaza calor hacia la habitación donde se encuentra el refrigerador, se determina a través de la relación de conservación de la energía para dispositivos cíclicos, porque hay que recordar que un sistema de refrigeración es un sistema cíclico. Dentro de esto tenemos lo siguiente. QH va a ser igual a QL más
la potencia neta de entrada. En este caso tenemos 360 kilojoules por minuto más los 2 kilowatts multiplicados por los 60 kilojoules por minuto por kilowatts. Que esto, realizando las operaciones pertinentes, nos reporta 480 kilojoules por minuto. Comentario de este ejercicio: se observa que la energía removida del espacio refrigerado como calor y energía suministrada del refrigerador como trabajo eléctrico al final se manifiesta en el aire de la habitación y se vuelve a partir de la energía interna del aire. Esto demuestra que la energía interna puede cambiar de una forma a otra, moverse de un lugar a otra, pero nunca se destruye durante el proceso. Como siguiente ejercicio tenemos el siguiente. Es el calentamiento de una casa mediante una bomba de calor, los famosos aires acondicionados. Nosotros en el aire exterior tenemos menos 2 grados centígrados, nuestro COP es de 2.5, o sea, Coefficient of Performance. En la casa se tiene una pérdida de 80,000 kilojoules por hora y se debe de mantener a 20 grados centígrados. Lo que nosotros debemos de calcular es nuestro trabajo que requerimos para mantener estas condiciones de confort en la casa. Como menciona el enunciado, se utiliza la bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados centígrados. Se estima que la casa pierde calor de 80,000 kilojoules por hora en un día en el que la temperatura exterior desciende a menos 2 grados centígrados. Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un COF, o sea, Coefficient of Performance, de 2.5, hay que determinar la potencia consumida por la bomba y también la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Bien, como solución conocemos el COP de la bomba de calor, se determina el consumo de potencia y la tasa de absorción de calor. Dentro de las suposiciones existen condiciones operativas estacionarias y el análisis, el consumo de potencia de la bomba de calor se determina a partir de la definición del coeficiente de desempeño, en la cual, despejando la incógnita que requerimos, tenemos que la W neta de entrada va a ser igual a la QH entre nuestro COP. Tenemos los 80,000 kilojoules por hora entre 2.5. Esto nos está reportando 32,000 kilojoules por hora. O si hacemos la conversión a kilowatts, nos reporta 8.9 kilowatts. Dentro de la casa se pierde calor a una tasa de 80,000 kilojoules por hora. Pero si se va a mantener la temperatura constante a 20 grados centígrados, la bomba de calor debe entregar calor a la misma tasa, es decir, a los 80,000 kilojoules por hora. Entonces, la tasa de transferencia de calor desde el exterior se convierte en la diferencia de QH menos el trabajo, en este caso de entrada. Tenemos los datos de 80,000 menos 32,000 kilojoules por hora, lo que nos reporta 48,000 kilojoules por hora. Como comentario, en realidad estos 48,000 de los 80,000 entregados a la casa se extraen del aire frío exterior, por lo tanto solo se costean 32,000 kilojoules por hora suministrados como trabajo eléctrico a la bomba de calor.
Si en cambio se usará un calentador de resistencia eléctrica, sería necesario suministrar 80,000 kilojoules por hora al calentador de resistencia como energía eléctrica. Esto significaría un costo de calefacción 2.5 veces mayor, lo que se explica la popularidad de las bombas de calor como sistemas de calefacción y por qué se prefieren en lugar de los calentadores de resistencia eléctrica, a pesar de su costo inicial considerablemente mayor. En este ejercicio de análisis de una máquina térmica de Carnot, si observamos la figura que aparece del lado derecho, tenemos lo siguiente. Un depósito de alta temperatura, una TH, de 652 grados centígrados. Un calor suministrado por esta temperatura de 500 kilojoules. A su vez, esto en un depósito de baja temperatura, TL a 30 grados centígrados. Dentro de la máquina térmica se genera un trabajo de salida. Esta máquina térmica, como se mostró, recibe 500 kilojoules de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados centígrados y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados centígrados. Hay que determinar la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y la cantidad de calor rechazada por el ciclo hacia el sumidero. Como solución, se conoce el calor suministrado a la máquina térmica de Carnot y se determina la eficiencia térmica y el calor rechazado. Dentro del análisis, la máquina térmica es una máquina reversible, por lo tanto su eficiencia determina a partir de la siguiente ecuación, en la cual la N neta va a ser igual a 1 menos TL entre TH. Sustituyendo los datos pertinentes de este problema, tenemos que es 1 menos 30 más 273 para convertirlo en grados absolutos, o sea, Kelvin, entre 652 más 273 para hacer Kelvin, que esto nos reporta 0.672. Es decir, esta máquina térmica convierte en trabajo el 67.2% del calor que recibe. Por otro lado, la cantidad de calor de rechazo de esta máquina, que es reversible, se determina fácilmente de acuerdo a la ecuación siguiente, en la cual tenemos la QL va a ser igual a TL entre TH por QH. Teniendo los grados en forma absoluta, en grados Kelvin, que son 30 más 273 entre 652 más 273, multiplicado por los 500 kilojoules generados, eso nos reporta 164 kilojoules. Como comentario, observamos que durante cada ciclo esta máquina térmica rechaza 164 kilojoules de los 500 que recibe hacia un sumidero de baja temperatura. En este siguiente ejercicio del ciclo de refrigeración de Carnot operado con un domo de saturación, tenemos como enunciado: el ciclo de refrigeración de Carnot se lleva a cabo en un sistema cerrado, en la región de mezcla de líquido y vapor saturado, usando 0.8 kilogramos de refrigerante de 134A como fluido de trabajo. Las temperaturas máximas y mínimas en el ciclo son las siguientes: 20 grados y menos 8 grados centígrados respectivamente. Se sabe que el refrigerante es líquido saturado al final del proceso de rechazo de calor y el trabajo neto de entrada del ciclo es de 15 kilojoules. Hay que determinar la fracción de la masa del refrigerante que se vaporiza durante el proceso de adición de calor y la presión al final del proceso de rechazo de calor. Si observamos en la gráfica
que aparece del lado derecho. De temperatura a volumen tenemos los 20 y los -8. A su vez, la relación de todo este proceso, del punto 1 al punto 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. Hay que recordar que estos procesos son cíclicos. Revisando la tabla A-11 referente al refrigerante 134A saturado de tabla de temperaturas, nos referimos, como menciona en la flecha de color rojo, tenemos -8 y nos vamos en este caso a la entalpía, que es la mezcla de vapor y líquido, que nos reporta 204.52 kilojoules por kilogramo. En esta misma tabla A-11 de refrigerante 134A, de acuerdo a la tabla de temperaturas, revisamos la temperatura de 20 y vemos su presión de saturación. En este caso son 572.07 kilopascales. Continuando con el problema, la solución del ciclo de Carnot de refrigeración se lleva a cabo en un sistema cerrado. Se deben determinar la fracción de masa del refrigerante que se vaporiza durante este proceso de adición de calor y la presión al final del proceso de rechazo de calor. Se supone que el refrigerante opera en un ciclo ideal de Carnot. Dentro del análisis se conoce la temperatura alta y baja, el coeficiente de desempeño del ciclo. Por lo tanto, tenemos que la COP de reversible va a ser igual a 1 sobre TH entre TL menos 1. Sustituyendo los valores, tanto el de 20 como el de -8, hay que recordar que hay que sumarle 273 para que nos dé en grados absolutos Kelvin. Esto nos va a reportar 9.464. Esta es la cantidad de enfriamiento que se determina a partir de la definición del coeficiente de desempeño. En este caso, QL va a ser igual a COP reversible por el trabajo de entrada. Tenemos el 9.464 por los 15 kilojoules. Esto nos reporta 142 kilojoules. La entalpía de vaporización ya revisada en las láminas anteriores a -8 nos reportó 204.52 kilojoules. Entonces la cantidad de refrigerante que se vaporiza durante esa absorción de calor va a ser la siguiente. La M de vaporización va a ser los 142 entre 204.52 kilojoules por kilogramo. Esto nos reporta 0.694 kilogramos. Por lo tanto, esta es la fracción de masa que se vaporiza durante el proceso de adición de calor del refrigerante. Recuerden ustedes que cuando usamos un refrigerante, este absorbe el calor que está a su alrededor, en el cual está en lado líquido y se convierte en grado gaseoso. Por lo tanto, la fracción de masa que se vaporiza durante este proceso de adición de calor del refrigerante va a ser la M de vaporización entre la M total. Haciendo las operaciones pertinentes, tenemos 0.694 kilogramos entre 0.8, eso nos reporta 0.868, lo que es el 86.8%. La presión final del proceso de rechazo de calor es simplemente la presión de saturación a la temperatura de rechazo de calor, que ya se vio en láminas anteriores en la tabla correspondiente. Como comentarios, el ciclo de Carnot es un ciclo idealizado de refrigeración, por lo tanto no se puede lograr en la práctica, solamente se analizan ciclos prácticos de refrigeración. En este ejercicio de calentamiento de una casa con una bomba de calor de Carnot,
Si observamos en la figura, tenemos la casa a una temperatura de 21 grados centígrados que se tiene una pérdida de calor de 135.000 kilojoules por hora. A su vez, el aire externo se tiene a menos 5 grados centígrados. Por lo tanto, necesitamos determinar nosotros cuál es la potencia necesaria para mantener estas condiciones en la casa habitación. Bien, de acuerdo al enunciado, menciona lo siguiente. Se utiliza una bomba de calor para calentar una casa durante el invierno, como se muestra en la figura mencionada. La casa se mantiene a 21 grados centígrados todo el tiempo y se estima que pierde calor a razón de 135.000 kilojoules por hora. Cuando la temperatura exterior desciende a menos 5 grados centígrados. Hay que determinar la potencia mínima requerida para impulsar esta bomba de calor. Dentro de la solución, la bomba de calor mantiene una casa a la temperatura constante. Se determinará la entrada de potencia mínima requerida a la bomba de calor. Dentro de las suposiciones, existen condiciones estacionarias de operación, o sea, no varía la temperatura de menos 5 grados en el exterior. A su vez, en el análisis, la bomba de calor debe de suministrar calor a la casa a una razón de 135.000 kilojoules por hora, que esto nos representa, de acuerdo a las conversiones, 37.5 kilowatts. Los requerimientos de potencia son mínimos cuando se emplea una bomba de calor reversible para hacer este trabajo. De acuerdo a la COP, el Coefficient of Performance de la bomba de calor reversible en la casa se utiliza la fórmula siguiente. Esta va a ser igual a 1 entre 1 menos TL entre H. Sustituyendo los valores y obviamente utilizando las temperaturas en grados absolutos, esta nos reporta 11.3. Entonces, la entrada de potencia requerida para esta bomba de calor reversible, de acuerdo a la W, va a ser igual a la QH entre la COP, que en este caso la QH es el calor que en este caso se requiere o que se pierde en la casa habitación, que tiene un valor de 37.5 kilowatts entre los 11.3 que ya calculamos. Esto nos reporta 3.32 kilowatts. Entonces, como comentario, esta bomba de calor reversible puede satisfacer los requerimientos de calefacción de la casa si consume una energía eléctrica a razón de 3.32 kilowatts solamente. Si esta casa se calentara por medio de calentadores de resistencia eléctrica, el consumo de energía aumentaría 11.3 veces, es decir, 37.5 kilowatts. Esto se debe a que los calentadores de resistencia, la energía eléctrica se convierte en calor en una relación 1 a 1. Con una bomba de calor, sin embargo, la energía se absorbe desde el exterior y se lleva al interior por medio de un ciclo de refrigeración que consume solo 3.32 kilowatts. Observe, las bombas de calor no crean energía, solo la transforma de un medio exterior frío a otro interior caliente. Gracias por su atención. Si hay alguna duda, favor de consultarlo en la plataforma y observen la figura que aparece del lado derecho inferior, en la cual tenemos un foco caliente, va un foco frío, que es el ambiente o comúnmente llamado resumidero, y a su vez la generación de trabajo. Esta es parte de la segunda ley de la termodinámica.